Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, a esta hora, se improvisa. Conversamos con el exministro de Seguridad Luis Cordero y con el analista y columnista Hugo Herrera. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta, Turismo City y Aprofa. El presidente Kast llegó a La Moneda bajo la promesa de un gobierno de emergencia que debía enfrentar la grave crisis de un país que supuestamente se caía a pedazos. Acciones concretas, decisiones rápidas, energía de profesionales competentes que iban a contrastar con el gobierno amateur o el gobierno en práctica que, según decían, había estado a cargo los últimos 4 años. 69 días después, este gobierno de emergencia está en emergencia. Batió por mucho el récord del gabinete más breve y lo más asombroso no es solo la rapidez del cambio, sino el hecho de que llega sin que ninguna crisis externa lo precipite. El récord lo tenía hasta ahora el gabinete Bachelet 1, que cayó en julio, el de Boric llegó hasta septiembre, y ambas caídas fueron provocadas por crisis externas, la revolución pingüina en un caso, la derrota en el plebiscito constitucional en el otro. Hoy, en cambio, no hay más crisis que la provocada por el propio gobierno. De hecho, hace mucho tiempo que un presidente no asumía con un escenario tan holgado, con mayoría parlamentaria, inflación baja, cobre en precios récords, violencia rural, inmigración bajo control, homicidios a la baja, 2 años y medio sin elecciones en el horizonte, medios y poder económico a su favor, una calle desmovilizada. Es cosa de pensar qué hubiera ocurrido si el presidente Boric al asumir hubiera subido en 580 pesos el diésel, o si el presidente Piñera hubiera cortado miles de millones de pesos a los hospitales públicos. Ahí sí hubiéramos tenido emergencia. El bloqueo de los camioneros o el paro de los funcionarios de la salud habrían sido inmediatos. Este gobierno, en cambio, tenía todo a su favor para desplegar tranquilamente su agenda. Y aún así, el gabinete bate el récord de fugacidad, sin tener que enfrentar ninguna emergencia más la que él mismo provocó. La exministra Steiner no sufrió por atentados ni casos de violencia, sino por sus gestiones impropias en la PDI, sus conflictos con la Fiscalía, sus intervenciones lamentables en el Congreso, su inacción y su visión de que ni siquiera necesitaba un plan. La ministra Sedini por sus diarios errores e imprecisiones, desde mal uso del lenguaje hasta dar por condenado a alguien que no lo estaba, o ignorar la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y terminar escapando de la prensa cuyo trabajo era precisamente enfrentar. Steiner y Sedini tienen la responsabilidad de gestiones desastrosas y de haber aceptado cargos para los que no estaban preparadas, algo que la ex vocera, en sus tiempos de opinóloga, calificaba como corrupción. Pero no son ellas las primeras responsables. No son ellas las que inventaron este diseño que fracasó, un diseño hecho con incompetencia, pensando que gobernar es como seguir haciendo campaña, seguir vendiendo titulares sin contenido y metáforas sin un plan que las sustente. Ese es el problema, y ese problema está en el presidente Kast y en sus asesores del segundo piso. Ellos decidieron que en seguridad, su principal promesa de campaña, se podía improvisar a un hombre sin experiencia ni proyecto. Ellos decidieron que en vocería bastaba con poner un rostro sin peso ni trayectoria. Ahora se intenta un nuevo comienzo con 2 figuras más experimentadas, Claudio Alvarado como biministro en Interior y Vocería y Martina Rau en Seguridad. Ambos tienen trayectoria política, peso propio y el apoyo de sus partidos. Lo que no tienen son calificaciones técnicas para ocupar esos nuevos cargos. Alvarado es un político hábil que ha acumulado kilometraje en el Congreso, en Sexpress e en Interior, pero no tiene, o al menos no ha mostrado hasta ahora, talento comunicacional. Si el puesto de vocero en la práctica estuvo vacío estos primeros 69 días, ahora queda como una pega secundaria, una especie de pasantía part-time de alguien que en paralelo tiene la responsabilidad mayor de ser el jefe del gabinete. Además, genera el riesgo de que la pieza clave que es Interior queda expuesta a los avatares de un puesto bajo fuego como Segegov. Cualquier error que cometa el vocero Alvarado, y la vocería es el lugar más expuesto, puede herir de muerte al ministro del Interior Alvarado. ¿Consideraron el presidente Kast y sus orejeros estos problemas? ¿Creen de verdad que este es el mejor diseño político posible sin un vocero exclusivo y con Interior en la primera línea de fuego? ¿O de nuevo están improvisando?
Arrau es otro buen político, serio, competente, pero su talón de Aquiles es que no tiene ninguna trayectoria en seguridad. Cuesta entender que un sector político que ha hecho de la seguridad su bandera, su razón de ser, haya debido improvisar a dos personas, primero Steiner, luego Arrau, en la que supuestamente era su designación clave, la más pensada y la más preparada. Y todo esto tiene un factor en común, la improvisación. En vez de un gobierno de emergencia, es un gobierno en emergencia y una emergencia autogenerada. Porque gobernar no puede ser improvisar. Y después de 69 días seguir improvisando para cubrir esas improvisaciones. Además, este cambio de gabinete no toca los aspectos más problemáticos, más de fondo. La inexistencia de un plan serio en asuntos como delincuencia y migración. Un diseño que da al ministro de Hacienda un poder omnímodo para perseguir una agenda ideológica de desmantelamiento de los planes sociales. Un segundo piso que hace la pega que le corresponde a los ministerios, como cuando inventó el concepto de Estado en quiebra, y un presidente que degrada el valor de la palabra presidencial al calificar sus planes de gobierno como metáforas y entrar sin un mínimo de conocimiento en temas que no maneja. ¿Son estos cambios necesarios? Pero tal vez no suficientes, de un gobierno que está pagando en carne propia lo que tanto criticó en otros. Como en ese legendario programa de televisión, hasta ahora el lema de este gobierno parece ser que a esta hora se improvisa. Y ese es el tema de hoy en Lo que importa. El libro que vamos a recomendar hoy es un libro que yo personalmente llevaba harto tiempo esperando, porque sabía de este proyecto y que bueno tenerlo al fin en nuestras manos. Se llama La mejor salud del mundo. Está escrito por Marcela Ramos y Juan Carlos Said. Juan Carlos ha sido invitado en nuestro podcast para hablar de temas de salud, del tema de las ISAPRES, y son bastante claros en explicar lo que ocurre con el sistema de salud en Chile. Esta es una descripción, una investigación acerca de cómo se crea el actual sistema de salud en Chile desde el año 1981, durante la dictadura, como parte de las reformas de los Chicago Boys, cómo ha ido evolucionando y por qué tenemos el sistema de salud que tenemos con todos sus problemas, con todas sus deficiencias y dificultades. La mejor salud del mundo, una crónica de la crisis de la salud en Chile desde la creación de las ISAPRES a las listas de espera. Es lo nuevo del Grupo Planeta, una investigación súper recomendada, muy importante para entender un tema que importa y que importa mucho, la crisis de la salud en nuestro país. De Juan Carlos Said y Marcela Ramos, ya está en todos los canales digitales y también en las mejores librerías. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra el precio más bajo. Quienes usan Turismo City ahorran hasta un 40% en vuelos, hoteles, paquetes o asistencia al viajero porque tiene un algoritmo inteligente que compara todas las opciones de la web con una sola búsqueda y así te redirige al sitio de la aerolínea o de la agencia que pueda tener el precio más bajo. También te notifica cuando hay ofertas de último minuto. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Luis Cordero fue ministro de Seguridad, creador de hecho del Ministerio de Seguridad y nos acompaña hoy para conversar de un tema que importa. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo viste estos 69 días de tu sucesora en el Ministerio de Seguridad? Más que de mi sucesora del gobierno, cuando se creó el Ministerio de Seguridad a finales del año 2024 y se publicó la ley en enero de 2025, uno de los requerimientos que hizo la oposición de entonces al presidente Boric era que se tratara de instalar rápidamente. El presidente tomó esa decisión, se dictaron los decretos con fuerza de ley muy rápidamente y eso llevó a la entrada en operaciones del Ministerio de Seguridad a partir del 1 de abril. Y fue una instalación que tenía por propósito que la próxima administración recibiera una institucionalidad completa, con sus instrumentos adecuadamente establecidos, y especialmente porque el periodo anterior de los acuerdos entre el gobierno y la oposición en la agenda de seguridad había terminado en una prolífica agenda legislativa, que como bien sabe, no solo son 70 leyes, más de 70 leyes, sino que los ámbitos en los cuales esa legislación se aprobó, que son de muy distinta naturaleza y que podemos analizar,
y cuyo representante más concreto era el Ministerio de Seguridad, y por lo tanto instalar el Ministerio de Seguridad también implicaba instalar la agenda regulatoria que había sido aprobada por el Congreso en este periodo. ¿El Partido Republicano también había participado en esos El Partido acuerdos? Republicano en general fue opositor a la creación del Ministerio de Seguridad. En general, los pactos con la oposición fueron entre el gobierno y Chile Vamos. Y en general, el Partido Republicano tenía una visión que es relativamente conocida en esta idea de no aumentar mayor institucionalidad en el Estado. Pero lo cierto es que la agenda de seguridad tenía un fin, la creación del ministerio, sacar la seguridad de la moneda, de modo que dejara de ser una cuestión estrictamente contingente y se transformara en una gestión de política pública de mediano y largo plazo, asumiendo que la contingencia igual la tienes que gestionar día en día, pero cuando está instalada en la moneda contamina muchísimo la gestión política del gobierno. ¿Y qué pasó en estos 69 días? Yo creo que hubo dos cosas, creo yo. La primera fue tratar de no considerar los esfuerzos que se habían hecho previamente. La instalación del Ministerio de Seguridad estaba pensada en dejar instalados los instrumentos. De hecho, se aprobó la Política Nacional de Seguridad Pública, una iniciativa que comenzó el año 2022 y que se concretó el año 2025, que además tuvo una amplia participación, y una vez que se aprobó se definieron los 6 ejes, ¿no? Que tenía que ver con prevención territorial, con niños, niñas, adolescentes, con control y persecución penal, con cumplimiento, sistema de cumplimiento de pena, con atención de víctimas. Incluso los grupos de estudio o centros de estudio de la oposición de la época, Libertad de Desarrollo, por ejemplo, solo expresaron gratificación y señalaban que era una política muy ambiciosa con la cual había que continuar. Esta administración tenía que dictar la estrategia bianual de 2 años para cumplir los objetivos de la política y a ir adecuándola para esencialmente establecer metas e indicadores de cumplimiento, entre otras cosas, porque el objetivo de la política de seguridad pública, que creo que es ampliamente compartida, no solo tiene que ver con reducir delitos violentos, sino que además reducir los índices de temor que en Chile tienen, desde que tenemos cifra aproximadamente hace 15 años, una distancia muy crónica entre la victimización a la baja y un índice de temor que es muy alto. Entonces, en seguridad es muy relevante no solo cómo se ejecutan las cosas, la visión prospectiva que señala el Estado, sino que también cómo el Estado la comunica. Porque lo que estableció Chile en materia de seguridad pública fue un sistema de seguridad pública que tiene que gestionar instituciones en red y que tiene que gestionar unitariamente un conjunto de información que le permita tomar decisiones oportunamente. ¿Y esa estrategia cuándo debería haber estado ya lista? Esa estrategia debería haber avanzado en los primeros meses del gobierno, porque además debe ser sometida al conocimiento de los consejos de seguridad pública y de prevención del delito. O sea, es un documento oficial, ¿no? Es un documento, y no solo es un documento oficial. Un documento anillado. Es un documento que además condiciona el desempeño del Ministerio de Seguridad Pública. Lo explico brevemente. Cuando el Congreso crea el Ministerio de Seguridad Pública y le exige una política de seguridad, primero dice de duración de 6 años, entre otras cosas, y en esto gobierno y oposición estuvieron de acuerdo, para sacar la seguridad del ciclo electoral. Y en segundo lugar, los informes semestrales que debe emitir el Ministerio de Seguridad al Congreso obligatoriamente, tanto a la Cámara como al Senado, tiene que ver con los indicadores de cumplimiento de esa política. Entonces, la estrategia de seguridad es muy relevante porque ahora el ministro Arrau lo que tiene que mostrar, ya pensado en el segundo semestre, cuál va a ser su reporte al Congreso sobre el informe semestral atendida la vigencia de la política de seguridad pública. Entonces, no es simplemente un documento de índole ilustrativo, sino que condiciona la gestión del Ministerio de Seguridad, la asignación de sus recursos y además la gestión integrada de los organismos que están asociados al ecosistema de seguridad. ¿Has visto improvisación en estos primeros meses? Yo diría que ha costado cambiar la idea de que seguridad no es simplemente eventos comunicacionales, sino que la seguridad supone una gestión de política pública donde hay que tener una cierta visión tecnocrática, en el fondo, ¿no? Es decir, primero, lo voy a ejemplificar con los datos. Nosotros tenemos todas las instituciones tienen datos, pero no tienen criterios unificados de esos datos. En segundo lugar,
porque además cada institución registra su información de acuerdo a sus propósitos, en el fondo. Enseguida, en el ecosistema de seguridad, tú tienes a las policías, por cierto, pero tienes a otras instituciones igualmente relevantes como el SAC, como aduanas, como impuestos internos, como la policía marítima, y así podríamos seguir. Y en la punta, además, tienes al Ministerio Público, que tiene una autonomía constitucional de las más altas en el sistema institucional chileno, pero donde el sistema de seguridad depende mucho de los desempeños del Ministerio Público. Entonces, cuando tú ves, es una institucionalidad muy heterogénea, que por eso la tienes que gestionar como sistema, porque para el gobierno, para el Ejecutivo y para la política de seguridad, lo que tienes que lograr es que los indicadores de desempeño permitan converger en algunos aspectos esenciales. Entonces, hay mucho de gestión. Yo creo que, en mi opinión, quizá lo que revelan estos 69 días es que nunca quedó claro que ante todo seguridad pública es gestión pública y que requiere del uso de instrumentos de gestión pública para poder obtener esos desempeños y esos resultados. ¿Y eso crees que era un problema en la gestión de la ahora exministra? ¿Era un problema de falta de planificación o de mirada más estratégica del gobierno como un todo? Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una, la visión más global. El sistema de seguridad pública es un ecosistema institucional que requiere coordinar instituciones que además dependen de ministerios muy diversos, ¿no? Y por lo tanto, hay una cierta responsabilidad del gobierno en esa dimensión más global. Y lo quiero ejemplificar luego en Gendarmería. Y la segunda, desde el punto del desempeño sectorial, porque probablemente lo que sucedió con la exministra es que trasladó al Ministerio de Seguridad sus prácticas de trabajo desde el Ministerio Público. Y si hay algo que no tiene el Ministerio de Seguridad, es función operativa. Y por lo tanto, probablemente esa manera de instalar con una perspectiva, con ese sesgo, probablemente consumió sus primeros días. Pero yo creo que acá hay dos dimensiones. Una es la estrategia que la exministra asumió y la segunda es la visión más global del gobierno. Y lo planteo con el ejemplo de Gendarmería. La administración del presidente Boric finalmente envió el proyecto, uno de los proyectos que habían intentado todas las administraciones antes y había sido imposible, que era trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia a la Autoridad de Seguridad. Y eso es un cambio muy significativo, muy paradigmático y que lleva detrás de eso la necesidad de una reforma muy estructural a Gendarmería. Pues bien, la reforma constitucional se aprobó. Ese traspaso opera de pleno derecho. De hecho, hoy día ya no pueden existir asociaciones gremiales en Gendarmería. Y lo que hay es un tránsito que es de mucha ambigüedad, y esa ambigüedad puede terminar costándole muy cara al gobierno. Nosotros, los exministros de Justicia, tuvimos una reunión a la cual nos invitó el ministro Rabat, en el cual estuvimos todos los exministros, con excepción de José Antonio Gómez, que tuvo un problema en particular, la exministra Soledad Alvear, que estaba con un problema de salud, y Javiera Blanco, que se excusó. Pero todos los demás fueron, todos. 70-80% de la conversación fue sobre esta situación. Y todos los exministros y ministras le transmitimos al ministro Rabat la importancia de agilizar ese traspaso, esencialmente porque mantener la ambigüedad es extremadamente riesgosa para justicia, porque mal que mal sigue gestionando algunas cosas de Gendarmería, y esencialmente porque ese traspaso requiere de apropiación pronto de seguridad para enviar el mensaje correcto que se buscaba con esa reforma. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo fundamental es que el país tiene hoy día un nivel de sobrepoblación que no había tenido antes. Chile tiene 64.000 privados de libertad aproximadamente para un conjunto de plazas en torno a 42.000. Tiene una sobrepoblación de más del 150%. Todas las regiones del país están con sobrepoblación, algunas más crónicas que otras. En los últimos 4 años, no solo el aumento de la población penal, sino que la velocidad de ese aumento no existe precedente previo. Y además de eso, la composición de las personas que están privadas de libertad, y especialmente los que provienen de organizaciones criminales, lo que puede terminar por generar son contagios criminógenos muy complejos de abordar con posterioridad. Entonces, con sobrepoblación, con un tipo de cambio de perfil en su interior, no tener claridades institucionales puede terminar por afectar, sobre todo en momentos críticos. Tú estás en una situación de sobrepoblación de la cual no hay espacio si tú llegas a tener una crisis en el fondo, ¿no? Y este gobierno va a tener que tener una discusión en algún momento muy franca y va a ser muy difícil para esta administración en este ámbito. Y es que la única manera en que tú puedes resolver el tema de la sobrepoblación
no es construyendo simplemente más metros cuadrados, porque en relación temporal no te va a dar. Lo que tienes que enfrentar es, bueno, ¿tomo o no la decisión de tener leyes de conmutación de penas o indultos generales para aquellas personas condenadas por delitos menores? Esa situación va a ser extremadamente difícil. Esa crisis, esa situación, ese ámbito de presión, es muy relevante que el Ministerio de Seguridad la tome pronto. Ahora, aquí hay una promesa del presidente Kast. Él dijo que iban a pasar de 42.000 a 100.000 plazas durante su gobierno. Sí, pero eso no hay precedentes en el sistema institucional chileno. En segundo lugar, el sistema de concesiones no tiene capacidad para eso. Uh-huh. La administración del presidente Boric reactivó todo el plan de concesiones que existía de cárceles que se había detenido varios años antes. Entonces, un sentido de realidad nos dice esencialmente lo siguiente. Durante la administración del presidente Lagos, que fueron el inicio de ese proceso, estábamos en torno a 3-4 años. Hoy, de construcción y puesta en marcha de cárceles. Hoy día nos estamos demorando 14 años, 12 años por una serie de razones. Entre otras porque la permisología también afecta a los proyectos públicos. Durante la administración anterior se dictaron leyes para tener fast track de construcción de cárceles. Pero aun cuando nosotros realicemos todo el esfuerzo, no tenemos capacidad institucional para absorber ese conjunto de construcción de plazas. Aunque las quisiéramos hacer al mismo tiempo, esta administración no va a alcanzar a tener construido ese número de plazas. Entonces, ¿esa promesa de los 100.000 es imposible? Esa promesa de 100.000 es posible para un número proyectado de años, pero es imposible en esta administración. Por un sentido de realidad, estrictamente de las capacidades que tiene el Estado y el sector privado para absorber una demanda de esas características. Entonces, porque además en paralelo, ese traspaso requiere inevitablemente abordar la reforma estructural de Gendarmería. Dicho todo esto, es muy importante entonces aprovechar el cambio de gabinete para que el ministro Arrau se pueda apropiar rápidamente de un modelo de gestión más global que incluya Gendarmería. El hecho de que el ministro Arrau no tenga... es un político muy competente, con experiencia política, pero no tiene experiencia en materia de seguridad. ¿Es una preocupación? Yo creo que él, sin embargo, tiene un activo que seguridad necesita, y es que probablemente seguridad sí necesita una visión de gestión y de modelo de funcionamiento, y su condición de ingeniero civil industrial probablemente puede servir muchísimo en ese sentido, y le puede permitir desideologizar la discusión de seguridad. Porque hay una cuestión que es muy paradójica que estamos viviendo nosotros. Y es que la administración ha sido una administración de izquierda o centro-izquierda, quien ha tenido los esfuerzos institucionales y legislativos, además de presupuestarios, más significativos para la agenda de seguridad. Y una administración de un sentido completamente distinto tiene que abordar su implementación en términos muy pragmáticos. Es clave para el país. Yo diría que es clave para incluso el desarrollo y la calidad de la política hacia adelante, que a la agenda de seguridad le vaya bien, pero en un sentido de continuidad de política de Estado. Porque si no, la rivalización en materia de seguridad solo beneficia los problemas de inseguridad, en el fondo, o a organizaciones que lo que hacen es principalmente optimizar esas brechas estatales que suelen ocurrir cuando uno tiene controversia en este tipo de ámbitos. La seguridad fue la gran promesa de campaña del presidente Kast, probablemente la primera razón por la cual él fue elegido, ¿no? Porque se veía como un candidato con mucha credibilidad en materia de seguridad, con un discurso de mano dura, de soluciones relativamente rápidas y efectivas. ¿Te parece que hay un problema de descalce de expectativas entre la campaña y lo que está ocurriendo? ¿Te parece que el problema es la falta de un plan? ¿Cuál dirías que es la principal dificultad por la cual el gobierno del presidente Kast ha caído tan rápidamente de ser un candidato que parecía como el más competente para solucionar la seguridad, a que hoy día las encuestas digan que la mayoría de las personas ya no cree que él pueda solucionar? Bueno, yo creo que hay 3 factores y una condicionante. Los 3 factores, creo yo, están asociados a lo que han definido las elecciones en el último tiempo en buena parte de los países del mundo, que son costo de la vida, migración y seguridad. Esos son como los 3 supuestos. Y una condicionante esencial es que no es lo mismo el relato de la campaña que llegar al gobierno. El relato de la campaña tiene excesos retóricos de muy distinta naturaleza, pero una administración que aborda tiene que tener el pragmatismo de la realidad, y eso es gestión pública. Y entonces los primeros días esencialmente lo que revelan es un problema de gestión. Y esto es muy, muy, muy importante, porque tú puedes tener el relato de seguridad que quieras, lo puedes exhibir con una retórica impecable, pero los únicos resultados que son posibles son aquellos que te permiten gestionar desempeños y resultados en un contexto
donde gestionas instituciones muy diversas y que tu éxito depende de ellos. En consecuencia, tu capacidad de gestión sobre esas instituciones es muy determinante. ¿Qué es lo que se juega aquí del gobierno hacia adelante? Que en rigor no solo se juega su retórica, sino que se juega una cuestión que yo creo que es muy relevante, especialmente para gobiernos de derecha, su capacidad de gestión. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene el ministro Arrau. Gestión y solo gestión, porque además quiero recordar que este año, en materia de seguridad, hay 3 grandes desafíos adicionales. El primero tiene que ver con que continúa la implementación de la Ley de Seguridad Privada, que comenzó en noviembre, que ya tuvo una vacancia bastante larga. A mediados de año entra en vigencia la Ley de Seguridad Municipal, que es muy determinante para los alcaldes y que es clave para la gestión de seguridad por parte de un gobierno. O sea, trabajar con los alcaldes e implementar esa ley es clave para los éxitos que pueda tener Arrau. Y en tercer lugar, aprobada la Ley de Inteligencia, hay que tiene que entrar en operación el nuevo sistema de inteligencia, que en seguridad es muy determinante y que va a estar generando una coordinación inevitable con el Ministerio del Interior. Entonces, además de eso, está en la etapa de implementación del plan de fortalecimiento del Ministerio Público, los primeros resultados de la Fiscalía Supraterritorial, que no es que el Ministerio de Seguridad cumple un rol ahí, pero tiene un rol de apoyo que es muy significativo. Entonces, la cantidad de elementos asociados a implementación y gestión son claves para el éxito en materia de seguridad. Y eso requiere no solo un relato, que yo creo que es clave en ese sentido, las capacidades del ministro Arrau, sino que es clave también comprender que sin gestión integrada esos resultados no van a llegar. Bueno, en general el discurso de parte del Partido Republicano y del candidato Kast era un poco distinto. Hablaban mucho menos de gestión o de institucionalidad y mucho más de dar señales. Decía, aquí lo que falta es que haya señales claras de autoridad, de respaldo a la función de carabineros y las policías, de que aquí va a haber mano dura, de que acá los delincuentes sepan que se les va a tratar de una manera distinta. Y eso es lo que va a generar cambios. ¿Cómo ves eso? Yo creo que ese es un error. Es un error porque probablemente descansa en un diagnóstico, y en el diagnóstico es el principal problema de seguridad es delitos y violencia y también temor. Entonces, la manera de hacerme cargo del temor es con discursos de mano dura. Y lo que está mostrando la evidencia es que las personas lo que hacen es que tienden a reprobar a quien plantea de una manera su intensidad del argumento, pero su desempeño es nulo o no significativo. Y por eso yo creo que la gestión es tan relevante y en parte la señal que puede estar dando el gobierno con el nombramiento del ministro Arrau, más allá de que tiene una característica al punto de vista político, de la cercanía que tiene con el presidente, de la trayectoria que tuvo, el rol que tuvo en la convención, etcétera, que uno podría enumerarlo. Ante todo, es muy determinante el rol que él pueda tener en materia de gestión. Yo creo que los desempeños son clave. Por otra cuestión que no es trivial, la administración anterior entregó varios de los números a la baja. El país tiene estos desafíos que vienen hacia adelante y el gran elemento que va a mantener este gobierno como un problema, yo creo que cualquier administración, va a ser que como nuestros índices de temor son muy altos, ¿cuál es la mejor estrategia para transmitirle a las personas que el Estado está a cargo? No es simplemente el relato y no es simplemente operativos policiales con cámaras, es acción y para eso la relación con los alcaldes es muy determinante para esa gestión en determinados barrios. Claro, pero en el gobierno anterior efectivamente las cifras, por ejemplo, de homicidios tuvieron un pico y luego comenzaron a bajar. Y bajaron sostenidamente en los últimos años y así pasó con varias cifras de delincuencia. Sí. Pero eso no significó que cayera el temor, ni tampoco significó que la gente tuviera una buena percepción de la labor del gobierno. El gobierno anterior quedó reprobado en términos de opinión pública en combate al delito, pese a que las cifras de delitos iban bajando. ¿No demuestra eso que efectivamente hay un componente más bien comunicacional o más bien de imagen en términos de que mostrar mano dura sí es efectivo para que la gente sienta que esas cifras o esos datos tienen un correlato con la realidad? Lo que pasa es que yo creo que uno de los grandes errores que puede cometer la sociedad chilena es creer que los índices de temor solo se deben a problemas de seguridad. Y lo quiero plantear con 2 ideas clave. La primera es que esa distancia entre victimización y temor es una distancia que tiene toda la serie histórica, que tiene más de 15 años en nuestro país y que por lo tanto responde a distintas administraciones en distintos momentos. En segundo lugar, creo que es bien importante algunos de los indicios que arroja el informe del PNUD, el último de desarrollo humano sobre Chile, porque nos cuesta cambiar tanto. Y uno de esos aspectos tiene que ver
con cómo se fracturan las confianzas entre las propuestas y las acciones de los gobiernos, en el fondo, ¿no? Y esa distancia de desconfianzas interpersonales y de confianzas con las instituciones que están a la baja entre nosotros, que son muy complejas en muy distintos ámbitos, entre otros para la economía, lo que hace que las personas se refugien en sus espacios vitales que es su familia. Y si uno comienza a mirar con más detalle los datos en materia de temor que están asociados en materia de seguridad a los más próximos que podrían ser en salud, hay una convergencia común de la preocupación por la vitalidad. En consecuencia, yo creo que los datos de seguridad de temor tienen que ser abordados con mucho análisis, tratar de poder explorar bien las razones que están explicando y que son muy estructurales en la sociedad chilena y que van más allá simplemente de los delitos violentos. Te ejemplifico con lo siguiente. Cuando tú trabajas con los alcaldes, uno de los aspectos que habitualmente todos los alcaldes y alcaldesas te plantean es que no solo que los barrios violentos ellos los tienen como muy identificados, en fin, y en eso en general hay políticas de intervención por parte de las policías y el Ministerio Público, en fin. Pero uno de los aspectos muy corrosivos en la relación territorial tiene que ver con las incivilidades, porque son muy disruptivas. Y eso tiene impacto cuando tú analizas población de mujeres, cuando analizas poblaciones de adultos mayores, en fin. Una de las propuestas que nosotros le dejamos al gobierno en nuestra partida, a la política aprobada, nosotros le dejamos planteada la estrategia bianual para que esta administración la evaluara, los consejos la habían conocida. Uno de los elementos clave ahí es tener gestión integrada de la administración y por la otra su información. Pero hay una triada que es esencial. La seguridad será un contexto donde tú tienes sujetos en contextos sociales determinados y en territorios muy específicos. Y eso hace que tus intervenciones sean muy heterogéneas. Por ejemplo, si yo lo quisiera ejemplificar con lo que está sucediendo en violencia escolar, nosotros estamos tomando una regla general en escuelas protegidas, cuando en verdad pareciera que lo que debiéramos abordar es qué tipo de establecimientos respecto a qué situaciones y cuáles son sus planes de intervención más específicos. Lo que podemos hacer al establecer medidas muy globales, cuando tú sabes que esa triada, sujeto, contexto y territorio, con una intervención más concreta, te puede obtener resultados, puede ser un problema. Y cierro con esto. Más del 50% de los homicidios en Chile ocurren en 26 comunas. Y no en 26 comunas, en 26 sectores de comunas específicas. Y cuando tú los analizas esos sectores, te vas a dar cuenta que tienen mucha intervención policial, mucha persecución penal asociada y por lo tanto lo que requiere es abrir el abanico de instrumentos de intervención desde el punto de vista social, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de prevención. Y eso, para eso, tú requieres una visión de gestión y de mirar la seguridad más allá de orden público y control penal. Y Luis, ¿qué tanto importan aquí los recursos? Y te lo pregunto porque, bueno, este gobierno debutó con un corte del 3% de los ministerios que en un principio también se aplicaba a seguridad. De hecho, la ministra alcanzó a ir al Congreso a defender que se cortaran, por ejemplo, recursos para patrullaje y para vehículos de carabineros. Luego se dieron cuenta que era impresentable y lo revirtieron. Sin embargo, sigue habiendo cortes. Hay varios programas de seguridad que están con este informe, con esta instrucción de descontinuar para el próximo año. El proyecto de reforma tributaria que se analiza en el Congreso por ahora está dejando desfinanciados a los municipios. No sabemos si eso se va a resolver, pero por ahora se les están quitando recursos a los municipios también. ¿Qué tanta relevancia puede tener eso? Porque finalmente la respuesta que da genéricamente el ministro de Hacienda es, bueno, siempre esto tiene que hacerse con mejor gestión y con menos se puede hacer más. ¿Puede hacerse más con menos en materia de seguridad? Lo que pasa es que cuando uno mira las cifras de presupuesto de la administración anterior implicó que el presupuesto en materia de seguridad, en la visión global, aumentara un 16% en el cuatrienio. Nosotros veníamos de un periodo en que los presupuestos en materia de seguridad venían a la baja y esencialmente más bien de continuidad. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con evaluar el presupuesto en seguridad de modo simplemente contingente. Lo mismo te pasa cuando analizas los presupuestos que estaban destinados a recintos penitenciarios. Entonces, no solo es relevante tener recursos, sino que tener recursos efectivamente bien invertidos, bien gastados. Pero hay varias cuestiones que aquí son importantes. La primera es ¿a qué destina? Hay recursos que están destinados a capacidades institucionales. Esto tiene que ver con la importancia de renovar equipos, de renovar medios, ¿no? Esta idea que muchos a lo mejor considerarán que es una cosa muy básica y trivial, ¿no? Por ejemplo, el
cambiar los vehículos. Claro, lo que pasa es que en la medida que tú tienes la capacidad de cambiar vehículos, tú aumentas tu capacidad de patrullaje en el fondo, ¿no? O bien la inversión en tecnología, porque en rigor hoy día nosotros tenemos que ir pensando qué tipo de policías necesitamos para los próximos años. No solo por el reclutamiento, sino que además cómo optimizas a un funcionario policial con probablemente mayor entrenamiento y más tecnología, ¿no? Lo tercero es cómo tú internalizas la inversión de otros sectores. Por ejemplo, el rol que tiene aduanas, impuestos internos, el SAC, o la unidad de análisis financiero para poder tener mecanismos más integrados de información para ese tipo de propósitos. ¿Pero qué tan decisivo es la cantidad de plata? Los recursos son extremadamente decisivos, pero hay que, creo en ese sentido, tener una visión un poquito más global. La primera es, presupuestos anuales en seguridad son muy limitados. En segundo, el presupuesto en seguridad tiene que ser analizado no solo de la perspectiva del sector Ministerio de Seguridad, sino que los recursos asignados a otros ámbitos. Te lo ejemplifico con lo siguiente. ¿Por qué para las instituciones del sector público es tan importante el plan contra el crimen organizado y calles sin violencia? Porque a partir de esos dos planes se transferían recursos a esas instituciones que de otra manera sus presupuestos no tenían. Por ejemplo, ECO en el Ministerio Público es producto de esa transferencia. O las capacidades que se instalaron en la unidad de análisis financiero fueron producto de esas transferencias. Entonces, yo diría, no solo es presupuesto del ministerio, sino que una visión más integrada del presupuesto que se distribuye desde seguridad a otros ámbitos y respecto a los cuales tenemos que evaluar desempeño. Entonces, esta visión como tan geométrica y tan sectorial también es una visión muy limitada, y por eso recortar recursos en seguridad sin una estrategia más global tiene un problema muy severo. Si permíteme volver por un minuto a algunas de las controversias que protagonizó la ministra Steiner, porque ella partió con un problema bastante grave con la PDI, y luego tuvo varios encontrones con la Fiscalía. El último, de hecho, ocurrió en las últimas horas de su gestión, cuando la Fiscalía de alguna manera advirtió que el gobierno se estaba arrogando un cierto éxito de un operativo en Temucuicui, siendo que el gobierno había sido informado con posterioridad. ¿Qué te parece en cuanto a la gestión ministerial ese tipo de conflictos con organismos que son tan importantes? Yo creo que son, como hechos, dos buenas consideraciones que hay que analizar y que yo creo que son muy pedagógicas para cualquiera que quiera ejercer este cargo. La primera es que uno de los logros de la instalación del Ministerio de Seguridad es el trabajo integrado entre Carabineros y la PDI, y eso solo hay que maximizarlo. El Ministerio de Seguridad Pública no tiene funciones operativas. Y por lo tanto, su expresión operativa está asociada a ambas policías. Por lo tanto... Pero no es inevitable que de alguna manera los ministros de seguridad lo que quieren es aparecer en público diciendo decomisamos esto, detuvimos tales personas. Pero yo creo que ahí hay un aspecto que uno tiene que considerar. Lo segundo tiene que ver con, dado el modelo de persecución penal que tiene el sistema chileno, donde tienes una autonomía plena del Ministerio Público, hay que ser extremadamente cuidadoso de la relación con el Ministerio Público. Uno de los aspectos que es clave que cualquier autoridad de seguridad tiene que tener presente es que gestione un sistema y no se puede arrogar para sí los resultados, se los tiene que arrogar al sistema. Porque así como el Ministerio Público realizó su investigación, eso no sería posible sin la policía, sin la capacidad del resto del Estado en su globalidad. ¿Y es verdad que esos operativos solo se informan después al gobierno? En la mayoría de los casos es correcta esa afirmación. Y en el caso de la macrozona sur en particular, lo primero es que el trabajo que ha hecho el fiscal Garrido, yo creo que es de un gran desempeño. El fiscal Garrido, desde que asumió, ha tenido una actividad muy silente, pero muy activa en la zona. Parte de estas investigaciones tienen mucho tiempo, y el momento en cómo intervenir es una decisión exclusiva del Ministerio Público y de las policías. Y siempre es bueno tener una muralla de información entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. Porque, si bien forman parte del mismo sistema, hay mecanismos de pesos y contrapesos en el sector de seguridad que uno también tiene que tratar de garantizar. Entonces, puede ser muy atractivo aparecer en los medios de comunicación tras un operativo, pero también detrás de eso, la autoridad de seguridad tiene que tener muy presente que opera también con un gran gestor y de pesos y contrapesos en el sistema institucional. ¿Pero es pasar gato por liebre? ¿Es decir que son éxitos del gobierno este tipo de cosas? Yo creo que es un error decir que son éxitos del gobierno. Yo creo que lo correcto es decir que son éxitos del Estado de Chile. Y yo creo que esa perspectiva nunca hay que dejar de observarla, porque es la única manera que podamos internalizar que seguridad pública es una política de Estado. Si no, no hay otro modo. Esencialmente,
no hay de otro modo porque tú gestionas instituciones muy diversas. No te puedes arrogar los desempeños de aduana, no te puedes arrogar los desempeños de impuestos internos o del SAC o del ejército de la zona fronteriza. Solo lo puedes hacer en el entendido que tú eres un gran articulador del sistema de seguridad y representas ante todo al Estado de Chile. Hablemos de la migración, que también fue una de las promesas muy conectadas con el tema de seguridad en campaña. Ahora el presidente Kast ha dicho que su promesa principal en esa materia era una metáfora, luego dijo una hipérbole, ¿no? ¿Qué te parece eso también en cuanto a lo que significa para las promesas públicas y para lo que se había entendido, que era que aquí venía un gran cambio en la manera de gestionar el tema de la situación de los migrantes irregulares? A ver, yo creo que tenemos un tema de discusión superficial o diríamos en la manera en cómo se ha estado haciendo política no solo en Chile sino que en el mundo en los últimos años, es decir, explotando emociones negativas. Y el problema, así como en seguridad, tú explotas negativamente la emoción asociada al temor. En el caso de migración, hacer campañas explotando emociones negativas, enfrentando a otros como si fueran adversarios, que es el tema clásico de migración y particularmente la forma en que se hace campaña en materia de migración, es muy complejo por varios motivos. El primero, porque está esta correlación inmediata de mayor migración es mayor delincuencia, en el fondo, o mayor crimen organizado. Y eso, por cierto, cuando uno analiza las cifras se da cuenta que tenemos tipologías de crimen organizado donde están estructurados de determinado tipo de perfiles. Sería, por ejemplo, organizaciones vinculadas al secuestro extorsivo, ¿okay? Pero cuando tú ves otro tipo de composiciones vas a ver que son organizaciones criminales esencialmente chilenas, en el fondo, ¿no? En fin, entonces uno podría decir, mire, tenga cuidado con eso. Lo segundo es que, claro, la migración lo que produce son probablemente impactos en otros ámbitos del funcionamiento de la vida cotidiana que es muy disruptiva, que son las incivilidades, ¿no? El impacto que tiene personas que están llegando al país y entonces se instalan en parques públicos, etc. Y eso tiene una visión que es, por cierto, muy compleja en cómo la asumen las sociedades, en el fondo. Y la tercera, que tiene que ver con su dimensión en cómo tú tratas de darle algún efecto de dimensionar cuáles son, entre comillas, los impactos positivos que tiene esa migración respecto de aquellos aspectos en los cuales personas nacionales no se están desempeñando en determinados mercados o en ámbitos muy específicos, lo que está pasando en la agricultura, la mano de obra en el sector agrícola. El sector más interesado en una regularización masiva en nuestro país es el sector agrícola. Ya, pero aquí la promesa fue bien clara. Todos los migrantes irregulares se van a ir. Ya, lo que pasa es que una manera u es otra. una promesa que es imposible de cumplir. Primero, veamos el caso de migración. Chile viene con datos a la baja en materia de migraciones irregulares sostenidamente en los últimos años. Y ese número probablemente va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque lo sabemos más o menos, es que las crisis migratorias muy significativas se producen en aquellos... Si la crisis migratoria se produce en un país del entorno, el impacto central va a estar en torno a ese lugar, ¿no? Los datos para la crisis de Medio Oriente y Europa más o menos demostraban que el 80% de esa migración estaba en los entornos directos y no hacia afuera. En el caso de la crisis humanitaria, en el caso de Venezuela, tuvo un impacto muy significativo en la región y particularmente en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Por lo tanto, las cifras en materia de migración irregular van a seguir a la baja. Lo que hay, entonces, es que hay una discusión que es conveniente tener públicamente respecto a las personas que están en nuestro país. La pregunta es si es real hacer una promesa en que los vas a expulsar en ese periodo de tiempo determinado. Lo que probablemente es razonable decir es cuántas de esas personas están en condiciones de ser regularizadas porque están un número de años en nuestro país, están aportando laboralmente, no han cometido ilícitos, versus los otros mecanismos de aquellas personas que debieran ser expulsadas del país porque han cometido ilícitos de muy distintas características. Esa probablemente es una dimensión más pragmática de ver la cuestión migratoria. Sin embargo, creo que todavía estamos atrapados en el relato de la campaña, como lo demuestra la propuesta de indicación del Ejecutivo en esta especie de reporte respecto de instituciones de salud y educación en el caso de situación de migrantes irregulares. Entonces, de nuevo, al igual que en el sistema penitenciario, yo creo que este gobierno se va a tener que enfrentar en un momento determinado al pragmatismo de resolver el problema. Y yo creo que lo razonable para el país y sobre todo para la credibilidad del gobierno es que ese pragmatismo lo pudiera enfrentar prontamente. Y finalmente, sobre la ministra Steiner, sobre estos 69 días, sobre la evaluación de lo que ha pasado
¿cuál dirías tú que fue el principal error, la principal dificultad que hizo que esta apuesta que hace el gobierno al improvisar a una fiscal y ponerla a cargo de la seguridad no haya resultado y el propio gobierno 69 días después haya tenido que decir esto no resultó, tenemos que buscar otra manera? Yo ¿Cuál fue el diría error? que yo creo que hay elementos que están en el desempeño de la propia exministra Steiner, pero sobre todo yo creo que es la distancia que hay entre el relato de la campaña y la gestión de implementación, porque yo podría tener muchas diferencias con la estrategia que está asumiendo el Ejecutivo con el ministro Quiró en su mega reforma, pero ahí tú tienes una expresión legislativa de una visión que uno podrá compartir o no, pero está ahí. ¿Y en seguridad no Y hay en esa visión? seguridad eso no sucedió en el fondo, ¿no? ¿Pero Y porque no hay una visión o porque no pudo implementarlo la y porque ministra? yo creo que al final probablemente era un relato de campaña y no una visión de gestión. Y cuando se produce esa distancia tan grande, esa disonancia es muy evidente para la población, en el fondo, ¿no? Y yo creo que la oportunidad que tiene el ministro Rao es volver a alinear en cuál, más allá de la cuestión del concepto del plan, es cuál es la visión estratégica que tiene el gobierno para gestionar la seguridad pública en el Pero eso no país. parte por tener que sincerar que cosas que se dijeron en campaña no se pueden cumplir. Y yo creo que hay cosas y yo creo que eso es conveniente. Y es conveniente porque si una de las cosas que aprenden las oposiciones cuando son gobierno es el realismo y el pragmatismo que exige gobernar. Luis Cordero, muchas gracias por habernos No, muchas acompañado gracias, hablando de un tema que invitación. importa. ¿Control efectivo del gasto o un nuevo golpe a la salud pública? Desde la experiencia de más de 60 años de trabajo de APROFA por la salud sexual y reproductiva en Chile, advierten que reducir el gasto en salud perjudica directamente el acceso a un derecho humano fundamental y trae consecuencias que son concretas para miles de personas. En Chile, 6 mujeres mueren cada día por cáncer de mama, 6 hombres por cáncer de próstata y 2 mujeres diariamente por cáncer cérvico-uterino. Cuando la prevención llega tarde, aumentan los diagnósticos tardíos, los tratamientos complejos y las listas de espera. Chile ha avanzado durante años en acceso a salud sexual y reproductiva, pero medidas restrictivas en salud pueden hacernos retroceder, afectando especialmente a quienes enfrentan más barreras para poder acceder a esas atenciones. Para que APROFA siga acercando atención, orientación y prevención, visita www.aprofa.cl y accede a servicios de salud y condones a precios justos. APROFA, tu decisión, tu libertad. Nos acompaña ahora para hablar de un tema que importa Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Odel. Hugo, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con el gobierno? Tú vienes desde un cierto ámbito cercano a la derecha, pero una derecha que ha tenido mucho énfasis en la cuestión social, ¿no? En una derecha social, ha sido crítico en general de la derecha más economicista. ¿Cómo ves el proyecto del gobierno después de estos primeros 69 días? A ver, yo creo que al gobierno hay que visualizarlo, me parece, en una etapa todavía de instalación. Ujú. Y el último cambio de gabinete lo confirma. Y por lo mismo, creo que aún no se ha desplegado totalmente todo lo que tendría por ofrecer. O sea, yo tengo mucha fe, por ejemplo, en ministros como el biministro ahora, Luis de Granche, en Transportes y el Ministerio de Obras Públicas, o en el ministro de Vivienda. Creo que hay ministros sectoriales que podrían funcionar más allá de las eventuales polémicas por su capacidad de estar en terreno, por ejemplo, de PUG. Pero por otra parte, el tema de la famosa minuta u oficio, en el cual se llamaba a recortar prácticamente donde se pudiera, y donde el criterio no estaba claro, y por lo tanto uno podría pensar que el ahorro era el criterio, te revela un cierto economicismo. O sea, apremiado, el gobierno acude inmediatamente a un criterio económico. No es que la economía no sea importante, pero cuando la economía es el único criterio y por ahorrar un 3% que puede ser legítimo, digamos, tú vas a cerrar los programas de la Junji, bueno, entonces hay algo, sin justificarlo, digamos, entonces hay algo que falta todavía, digamos. Porque da la impresión de que ese es el único motor en que sí el gobierno parece tener una idea clara, una ideología clara, creencias bastante específicas, que el Estado hay que reducirlo todo lo que se pueda, que los impuestos a quienes generan empleo, en la terminología oficial, hay que reducirlos todo lo que se pueda. Tienen una agenda que dice eso y la están impulsando. O sea, ahí parece que hubiera un proyecto que uno podrá estar de acuerdo o no, pero existe.
¿Lo ves también en otras materias o crees que ese es el único motor que tiene hoy día el gobierno? Yo creo que, a ver, el candidato Kast tuvo la gracia de que sumó al tema de economía el tema de seguridad. Y el tema de seguridad es por antonomasia un tema político. O sea, Hobbes decía, si no te protejo, no te puedo obligar. Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, y la seguridad es algo que está en crisis en Chile desde hace tiempo, entonces la legitimidad de las instituciones va a seguir decayendo y las instituciones están con la legitimidad un poco en el suelo, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creía que ahí tenía un buen complemento, por lo menos mientras durara la crisis de seguridad. Pero lo que vimos, claro, fue que lamentablemente seguridad no despegó nunca. O sea, fue como un cuetazo simplemente de campaña que no cuajó y hubo que cambiar a la ministra. Yo espero que con la incorporación de un ministro que se nota bien preparado, digamos, que en principio uno no tendría por qué pensar que lo va a hacer mal, como a Raúl, cambie esa situación. Pero ¿cómo te explicas lo que pasó con la ministra Steiner? Porque uno decía, este es el tema número uno del candidato Kast. Es el tema en que tiene mayor credibilidad. La gente en gran medida votó porque se le veía como una persona muy creíble en esta materia. ¿Qué pasó que después de 69 días, en un tiempo récord, tiene que cambiar a su ministra en la materia en que supuestamente era más importante para este gobierno y en la que supuestamente además iba a ser la más prioritaria? Claro. A ver, yo creo que ahí hay improvisación, pero creo que el gobierno no solamente ha improvisado ahí, sino que ha tenido varias improvisaciones, porque no hay que olvidar que si bien Kast es un animal político con oficio en el asunto, su gente en gran medida es gente que era muy nueva en la UDI o qué sé yo, o gente ya de Republicano, que es un partido nuevo. Entonces tienen poca experiencia en labores de gobierno. O sea, mira tú lo que ha sucedido en el segundo piso, que este famoso Ira Razabal, creo que se llama, es asesor de segundo piso, o sea, una eminencia gris por definición, digamos, y aparece dando instrucciones, haciendo declaraciones, o sea, eso es la improvisación en el segundo piso. Entonces creo que hay varios ajustes todavía que hay que hacer. Menos mal, por darle el beneficio al gobierno, digamos, lo hicieron rápido en el tema de seguridad, pero creo que en el mediano plazo el gobierno va a tener que ser capaz de elaborar un discurso un poco más complejo. Y me explico, yo creo que en economía, que es un área prioritaria para el gobierno, hoy día hay un consenso en el que están de acuerdo desde gente como Tomás Berguán, qué sé yo, que no es de izquierda, es de derecha, y muchos otros economistas, en que el modelo productivo está llegando a un tope. Entonces, tú puedes efectivamente, y es legítimo, bregar por superar la crisis económica puntual en la que estamos y pasar de crecer del 1 al 2,5, digamos. Pero para volver a crecer a tasas interesantes, del 5, del 8%, como fue en el mejor momento, tú necesitas cambiar de alguna manera el sistema económico, volver más productiva a la economía, y eso implica reformas importantes en salud, reformas en ciencia y tecnología, por de pronto, irrigar al país de una vez por todas, o sea, una política territorial clara. El tema de las comunicaciones ahí entra también. Entonces es mucho más multifacético el tema económico que simplemente subir o bajar unos puntos en el impuesto. Pero para el gobierno parece que fuera bastante simple, ¿no? Aquí lo que hay que hacer sencillamente es reducir el Estado, bajar los impuestos, bajar la permisología, y con eso se vuelve a crecer. O sea, a ver, yo creo que la dirección no es necesariamente mala, porque si tú te fijas, la permisología para hasta proyectos como, esto no va a estar muy de acuerdo el alcalde de Desbordes, pero como la expansión de la cárcel de Santiago está parada por permisología. O sea, el sistema de permisos en Chile, yo creo que hay que revisarlo en su conjunto. Y en ese sentido apunta en una dirección adecuada. Si hay que bajar del 27 al 23, bueno, por último, uno podría decir son visiones que operan dentro de un marco más o menos acotado, no es una locura, digamos.
más allá de que uno esté o no esté de acuerdo. Era como cuando se discutía del IVA, del IVA al 18, el IVA al 20, no estamos hablando locura. Pero lo que yo echo de menos es esa visión como de largo plazo, que se le eché de menos al gobierno anterior también. O sea, yo me acuerdo que Nicolás Grau, haber estado en programa incluso contigo, donde Nicolás hablaba del tema de la productividad, de la importancia de la ciencia y tecnología. Y la verdad es que el presupuesto en ciencia y tecnología no aumentó. Claro, seguimos en el 0,4 desde hace mucho tiempo. Y mientras eso no cambie, está estudiado. No hay cambio en el modo de producir. Ahora, cuando se realiza este cambio de gabinete, implícitamente se está reconociendo un error, ¿no? Hubo un error en el diseño del gobierno. Sí. Y tal vez aquí la pregunta es, ¿ese error se subsana? Ese error fundamentalmente estaba en estas dos personas que salen, Trinidad Steiner en seguridad, Mara Cedini en vocería, y por lo tanto al sacarlas y reemplazarlas por gente con mayor trayectoria política, el caso de Claudio Alvarado y del nuevo ministro Arrau, ¿ese problema se subsana? ¿O hay un problema de diseño que no tiene que ver con los nombres y por lo tanto va a permanecer? A ver, yo creo que en el caso de seguridad debería tender a superarse, porque Arrau tiene la prestancia, por decirlo así, profesional y social como para imponerse en el gabinete y las confianzas con el presidente. Aunque no sea un experto en seguridad. Aunque no sea un experto en seguridad, porque efectivamente la seguridad es un tema que ha sido postergado en Chile, la seguridad y la defensa, diría, ha sido postergado en Chile a lo largo de muchos años. O sea, yo dudo que se pueda encontrar equipos de expertos en seguridad como tú puedes encontrar equipos de expertos en economía. Pero Carabineros desde hace un tiempo esta parte ha estado siendo descabezado, lo mismo la Policía de Investigación, o sea, hay mucho que recomponer, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que darle el beneficio de la duda y creo que es un ministro que tiene como digo, la prestancia como para esperar que se mueva con facilidad dentro de los laberintos del poder. ¿Que no tenía la ministra anterior? Que no tenía, era muy tiesa, digamos, o sea, nunca supimos nada de ella, casi nada, digamos, salvo algunos balbuceos, y eso demuestra que, claro, el tema de seguridad, en el tema de seguridad tú puedes tener mandos medios a cargo o mandos altos a cargo, y para que funcione un ministerio tú necesitas un mando alto. O sea, ¿Y yo cómo te diría eso es lo que explicas que pasó. haya pasado eso? Que insistimos, en el tema más importante para este gobierno, en el tema donde hubo mayores promesas, donde la gente también tenía mayores expectativas, ¿no? En ese cargo se haya cometido un error de tal magnitud con la persona que eliges. No tengo cómo explicarlo, digamos. O sea, yo creo que fue Hay una cierta tentación en la gente derecha de ver de repente el liderazgo así de gente que viene como haciendo carrera desde abajo y que una cierta condescendencia. Entonces confiar en esa gente como que lo va a hacer mejor y va a mostrar que la derecha es más diversa, qué sé yo. Quizás la ministra antes se metió en investigaciones difíciles, había corrupción en las Fuerzas Armadas, qué sé yo, y en ese sentido valiente era, parece, pero claro, no le hicieron un perfil de características, qué sé yo, necesarias para asumir el cargo. Yo creo que fue un gravísimo error, especialmente porque tú hubieras tenido otra alternativa, que era el esquema Piñera con Hacienda. Si la seguridad era el tema más importante, podría haber sido el presidente el que lo hubiera encabezado, con la ayuda de una ministra a mando medio, qué sé yo, pero con un staff de gente que lo apoyara. Pero que el presidente se hiciera cargo y el presidente se desplegara en terreno. Es una apuesta arriesgada. Pero Piñera en Hacienda lo hacía. O sea, Hacienda, Felipe Larraín, claro, era muy competente y todo, pero las decisiones finales las tomaba Sebastián Piñera. Pero eso tampoco se hizo. Entonces, yo no sé qué ocurrió ahí, digamos. ¿Una improvisación? Fue al menos una improvisación. Y espero que haya sido captado. Yo creo que el hecho de poner a Arrau ahí, que es como del riñón del castismo, claro, por decirlo de alguna manera, revele que se le va a dar la importancia que no se le dio en algún sentido a la... ¿Y qué pasa aquí, Hugo, con la confianza de las personas? Porque la gente votó por el presidente Kast, en gran medida lo hemos dicho, por el tema seguridad, confió en él. ¿Le da una segunda oportunidad ahora? Dice, bueno, no resultó esta primera apuesta, pero vamos a ver si ahora resulta, ¿o hay algo que se quiebra ahí de manera irremediable?
Mira, yo creo que en el tema de seguridad la gente no tiene sino eh, eh, la necesidad de darle el apoyo a los que la defiendan. No es como, no es como en economía, que tú puedes tener un respiro, ilusionarte, desilusionarte. Si la seguridad está en crisis, tú no tienes tiempo de quitarle el apoyo al único que en este momento te puede defender, que es el Estado de Chile, digamos. Entonces, creo que en ese sentido, tú puedes jugar con la confianza de la gente y no cumplir, digamos, eso ciertamente. Pero de ahí a perder la legitimidad, sobre todo cuando tú ves que se está remediando. O sea, fueron el cambio de gabinete récord y la ministra salió, se soluciona ese problema. Si Arrau empieza con un plan rápidamente y se despliega, esto puede cambiar. Yo creo ¿Tú ves que hay una ventana de oportunidad para que el gobierno retome un poco esa confianza? Sí, e incluso o sea, no es mala la oportunidad de hacer una autocrítica. O sea, el darse cuenta. Lo peor es darse cuenta de que tú has cometido un error y no zanjarlo. O sea, si la ministra hubiera seguido 6 meses más, claro, ahí estaríamos Claro. hundidos. Ahora, Pero si en los próximos 6 meses se demuestran resultados y una coordinación y un plan, una visión sobre la seguridad, bueno, entonces el problema va a haber quedado atrás, digamos. Ahora, lo zanja el presidente Kast en cuanto a que es el cambio de manera muy rápida. Hace un discurso anoche que a mí no me quedó mucho ese discurso, no me quedó claro qué es lo que quería decir el presidente, más allá de las buenas maneras de agradecerle a la gente que se iba, por supuesto, Claro. pero no me queda muy claro cuál era el mensaje que el presidente quería dar anoche cuando hace el cambio de gabinete. No sé si a ti. Tampoco. Yo creo que el presidente es el problema, no tiene, salvo en estos temas de economía y seguridad, no tiene un mensaje político. Y tiene que ver probablemente con su matriz, digamos. O sea, Kast fue criado en política en los 80, fines de los 80, comienzos de los 90, donde había muy poca política y ser oposición era básicamente ser conservador, si eras de la U, digamos, ser conservador en temas morales y ser muy liberal en lo económico. Eso era más o menos el Chicago gremialismo, como lo llamó Jovino Noa. Hoy día los problemas son mucho más complejos. Y no porque se hayan vuelto inabordables, digamos, pero tú tienes el problema de la productividad, por ejemplo, que no era un problema en los años 90. Era exportar más y nos iba a ir mejor, digamos. O era ordenar ciertas cosas y nos iba a ir mejor. Ordenar las cuentas, qué sé yo. Pero hoy día eso no basta. Y cuando tú ves que estamos en una... Más aún, digamos, cuando tú ves que estamos en una crisis que viene por lo menos desde octubre del 2019, de pérdida de legitimidad sostenida de las instituciones, que venía de antes, digamos, o sea, viene del 2010 por lo menos, y que todavía no salimos de esa crisis, entonces la pregunta es, como el Chapulín Colorado, digamos, ¿quién podrá defendernos? Porque el gobierno de Boric no lo tuvo en la agenda, superar la crisis, y este gobierno no parece tenerlo en el radar, al menos todavía. Y la composición o el diseño del gabinete creo que descansa mucho, bueno, ahora más en seguridad, pero en los ministros sectoriales. Los ministros sectoriales, por supuesto que son importantes, y si lo hacen bien, bueno, destacaría mucho el gobierno. Pero el segundo piso te demuestra lo desafortunado que ha sido el segundo piso y los desentendidos o malos entendidos entre el ministro del Interior y el segundo piso. Te revelan que no hay un diseño político de fondo y que si lo hubiera es más de lo mismo. Pues Aire Raza es un Chicago gremialista y punto. No es más que eso. Y de segunda línea, o sea, tampoco es un Jaime Guzmán que llegó al segundo piso. Entonces, en ese sentido, creo que ahí va a estar el problema. O sea, el gobierno podría tener éxito en seguridad, podría tener éxito con esta reforma tributaria, económica, lo que sea, podría tener éxito con ministerios sectoriales, pero si no amarra bien la relación entre el segundo piso y el ministerio político por definición, digamos, que es el del Interior, podría tener incapacidad de llegar a grandes acuerdos para sacar al país de la crisis en la que se encuentra. O sea, mira, perdón que me alargue en esto, pero creo que si no se logra un acuerdo entre, que al menos involucre a la centroizquierda o del otro lado, si es que gobierna a la izquierda, no se logra un acuerdo que al menos involucre a la centroderecha, tú no tienes viabilidad para salir de la crisis. Y eso, el que lo entienda,
cuando se entienda eso claramente, vamos a empezar recién a poder tener esperanzas de salida, digamos. Y en el presidente Kast, en su forma de acercarse a la ciudadanía, en su discurso hasta ahora, ¿qué ves? Yo veo esa... A ver, él fue un muy buen candidato, porque combinó dos cosas. Combinó un discurso sencillo de recuperación económica y de recuperación de la seguridad, que hay que decirlo. O sea, el gobierno de Gabriel Boric le tomó importancia a esos temas, pero tarde. No llegó con ese discurso al gobierno. Y claro, son temas de Estado. Son temas como del funcionamiento de las cañerías del Estado. Si tú no atiendes a ellos, te va a rentar una cañería sí o sí. Y en ese sentido, creo que tocó teclas importantes. Y lo otro que tenía, y que yo le veo todavía, es mucha tranquilidad. Eso, aunque sea un tema más bien formal, en política es muy importante. Tú no puedes aparecer como alguien nervioso, demasiado alterado, qué sé yo. Entonces, el aplomo es importante. Pero el exceso de tranquilidad, cuando hay que decir cosas, o sea, quedarte muy callado, cuando hay que decir cosas y cuando hay oportunidades de decir cosas, y los cambios de gabinete son oportunidades de decir cosas, puede ser algo complejo. Porque a la gente le importa, no quiero hablar así en términos de la gente, pero en términos políticos es clave lo que tú dices también. O sea, no solo lo que haces, el cambio de gabinete es un gesto, sino que también lo que dices. Entonces tú, si no le dices a la gente por qué la seguridad es importante y por qué la economía es importante, pero también cómo vamos a salir de la crisis de legitimidad en la que nos encontramos, porque nos encontramos en una crisis de legitimidad, entonces la gente como que empieza a no entender y tú te agarras a lo que puedes. Claro, nadie va a ceder en que la seguridad es importante, nadie va a ceder en que recuperar la economía es importante, pero a día que se sigue identificando al gobierno como el que lo lleva adelante conscientemente ese proyecto, bueno, eso depende de un proyecto político. Hugo, hay otro cambio importante que es en la vocería, y hay una apuesta allí que es bien inédita, que es que el ministro del Interior, o sea, el jefe político del gobierno, simultáneamente, con una especie de segunda pega, Claro. haga también la vocería. ¿Qué te parece ese diseño? Mira, como toda innovación es un riesgo, pero yo creo que en la medida en que al Ministerio del Interior se le quitó seguridad, porque esa fue la última gran reforma, se le liberó mucho trabajo. Y la verdad es que un ministro sin funcionarios y sin agendas apretadas y sin recursos es un ministro menos poderoso. Entonces, creo que en ese sentido puede ser atinado ligar las dos funciones, que son además estrechamente relacionadas. O sea, si tú tienes un problema menos en el fondo en poner de acuerdo a esos dos ministros, todo está en que Alvarado lo haga, Claudio Alvarado lo haga Bueno, bien. Claudio Alvarado es un político bastante hábil, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que es precisamente lo que se echaba de menos en Mara Cedini, pero no es una persona que, al menos a primera vista, tenga mayores como aptitudes comunicacionales. No sé si alguien se lo hubiera imaginado como vocero. Claro. Pero mira, yo creo que si se trataba de ponerle un contrapeso al segundo piso sin generar más ruido, puede ser también por ese lado una medida adecuada, digamos, porque si bien, claro, no es la elocuencia encarnada, por ponerlo de alguna manera, sí es un ministro al que uno le reconoce cierta capacidad, por lo menos de llegar a acuerdos, de conversación, de entendimiento. Entonces, a lo mejor con su estilo lacónico puede ser un buen comunicador también, y lo que queda claro es que ya no va a haber vocerías de Irarrázaval, digamos. Y eso es también un poco ordenar las fichas, pastelero a tus pasteles. Los que hacen discursos se dedican a hacer discursos y los que hacen de voceros son los voceros. Entonces esa distinción yo creo que por ahí también puede ser interesante. Y este cambio tan dramático de alguna manera, ¿no? Porque no había precedentes de un cambio como este en el mes de mayo, había habido cambios en julio, en septiembre, y más todos los cambios siempre habían sido por una crisis externa, ¿no? Claro. Cuando la presidenta Bachelet saca al ministro Saldívar de Interior en julio, es porque tiene la revolución de los pingüinos en la calle, ¿no? Tiene una situación muy compleja. El presidente Boric ni hablar en septiembre cuando hace su cambio de gabinete porque acaba de sufrir una derrota política gigantesca con el plebiscito. Aquí no pasó nada de eso. La crisis era autogenerada por el gabinete de alguna manera. El hecho de hacer este cambio le da una nueva oportunidad al gobierno, una especie de reseteo de decir, bueno,
olvídense de los primeros 69 días. Claro. Ahora sí que partimos o no. ¿Cómo Claro. ves lo que viene de ahora en adelante? Este es el segundo arranque, claro, segunda partida. Fue una partida en falso un poco. Claro, mira, yo creo que en cierto modo es valiosa la medida, porque por lo que te decía hace un momento, yo creo que siempre reconocer errores en política, salvo que tú lo estés haciendo a cada rato y pidiendo perdón, qué sé yo, en algunos momentos se ha abusado del asunto, pero si tú lo haces de una vez, cortas el asunto y vamos a otra cosa de nuevo y haces cambios sustantivos, no cambios cosméticos, como en este caso, que uno ve que Raúl no tiene nada que ver con el perfil de Steiner y tampoco Seidini se parece a Alvarado, digamos, son cambios importantes y que van en la línea de darle más tonelaje al gabinete. Entonces creo que se le abren las oportunidades al gobierno. No sé si haya para tercera, ese es siempre el riesgo. Y creo que hay otra cosa que es que si bien fue en cierto modo autogenerada esta crisis, también es cierto que estamos en un contexto nacional e internacional que está como jalea. O sea, está muy licuado, difícil de encontrar puntos de referencia. Y en ese sentido, este gabinete la va a tener difícil por la crisis en Ucrania, por la crisis entre Trump y China, qué sé yo, más una izquierda que se va a empezar a movilizar. O sea, ya están haciendo ensayos de prender el bombo y es pronto que eso va a volver. No creo que con la fuerza del 2019, pero eso también te genera un cierto ánimo. Porque si tú empiezas a bajar en las encuestas y hay manifestaciones masivas, digamos, el ambiente cambia. A Piñera 1 le pasó, bueno, a Piñera 2, quiero decir. Entonces es importante en ese sentido que el gobierno tome rápidamente el control de la agenda. Va a pasar probablemente la ley de esta reforma de reconstrucción, como se le ha llamado. Pero junto con eso es importante que avance en todos los demás frentes, o sea, que se vean obras públicas, que se vean cambios en vivienda, que se vean cambios en la comunicación política, serían asuntos relevantes que por lo demás creo que podrían favorecer al gobierno. Un gobierno que ha caído tanto quizás tiene la oportunidad de dar un rebote, digamos. Hugo Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. Hasta aquí esta edición de Lo que Importa. Muchas gracias por habernos acompañado por un tema que hoy es de total contingencia. Después del inédito cambio de gabinete, después de solo 69 días que ha dispuesto ayer el presidente José Antonio Kast, con el resumen acerca de lo que está pasando con este gobierno en materia de seguridad, pero también en cuanto a su proyecto político. Recuerda que el próximo lunes, por cierto, este análisis se va a profundizar junto a Cristóbal Belolio en Animales Políticos. Miércoles siempre Lo que Importa y los jueves también una nueva edición del Estado del Arte junto a Vivi Encina. Que estés muy bien y hasta la próxima. Lo que importa fue presentado por Turismo City, Aprofac, Grupo Planeta y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.